Bueno, hermanos, es un placer estar aquí en Oklahoma para enseñar Romanos del 1 al 8. Mi nombre es Carlos Telles, yo soy de Cali, Colombia. Tengo mi esposa Emi, 3 hijos, Caleb, Noé y Gracia. Y bueno, estamos aquí para servirles, hermano, y estoy con el equipo de DM2, con discipuladores multiplicadores, ya aproximadamente 2 años, y tenemos misiones en Bolivia y en México y también en diversas ciudades de aquí de Estados Unidos. Y pues entonces vamos a continuar aquí con Romanos, ¿verdad? Y bueno, a mí me va a tocar una sesión muy buena, es acerca del pecador inmoral. Y vamos a ver que la Biblia clasifica en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 básicamente. Nos muestra 3 clases de pecadores bien descritos. Y vamos a ver eso, ¿no? Y entonces ahí me toca el pecador inmoral. Pero antes de eso quiero que vayan allí a su bosquejo y vamos a ver dónde vamos, ¿no? Entonces, primero lo que estamos viendo aquí es el Evangelio de la Gracia, ¿cierto? Romanos 1, del versículo 1 hasta el versículo 17. Vemos el Evangelio de la Gracia. Hemos visto también que el compromiso por el Evangelio de Pablo, lo vimos allí, que el compromiso es hacia el mundo entero, él se sentía deudor de llevar el Evangelio hacia el mundo entero. Lo vemos del versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 1. Luego vimos el destinatario de la carta es los romanos, y lo vemos en capítulo 1, del 6 al 7. Y luego vemos el anhelo por el Evangelio, el mundo entero, ¿cierto? Pablo tenía una visión de llevar el Evangelio al mundo entero, de hacer la gran comisión tal cual como el Señor lo dijo hasta el resto del mundo. Y luego vemos el poder del Evangelio, que es salvación para todo aquel que cree. Romanos 1, del 16 al 17, es dinamita, es poder de Dios, ¿sí? En él encontramos la salvación de nuestras almas. Y vimos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y que todo aquel que pone su fe en la obra de Cristo, y quién es Él, que Él es el Dios hombre, tiene vida eterna, ¿sí? Ahora, vamos a ver los 3 tipos de pecadores desde Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el 3:20. Y vamos a ver al pecador inmoral, ¿cierto? Y esa es mi parte que me va a tocar a mí en Romanos capítulo 1, del 18 hasta el 32. Entonces, permítame presentarle a los 3 tipos de pecadores encontrados en Romanos capítulo 1 al 3. El primer tipo de pecador que vamos a encontrar entonces es el pecador inmoral, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice Jesús? Vamos a pintar aquí en el esquema que estamos viendo. Es un esquema que vamos a llevar a través de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿verdad? Y es los 3 tipos de pecadores. Y se acuerda que Jesús dice que entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran, ¿por qué? Por ella, ¿sí? Mateo 7:13. El Señor dice que la puerta es estrecha. Entonces pintamos aquí en la ilustración el camino ancho, ¿verdad? En 3 carriles para explicar los 3 tipos de pecadores que vemos aquí en Romanos. ¿Por qué la puerta es estrecha? ¿Sí? Es estrecha porque involucra que usted confíe en la obra que otro ha hecho y no en lo que usted puede hacer para poder entrar al cielo, ¿sí? Involucra la obra perfecta y suficiente y completa de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Y así sucesivamente nos da una cantidad de versículos el Señor que nos muestra claramente que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él no dijo yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Entonces muestra muy claramente que es estrecha porque se requiere que la persona confíe únicamente en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo por la sola fe en Cristo. Ahora, vamos a ver los 3 tipos de pecadores. El primero va a ser el pecador inmoral.
Romanos 1 del 18 al 32, y es el que me va a tocar a mí estudiar, ¿sí? Vamos a describir claramente qué es el pecado inmoral. Y este realmente tipifica, de acuerdo al contexto, la inmoralidad del mundo gentil, El segundo clase de pecador que vamos a ver aquí va a ser el pecador moral, que va a venir de Romanos capítulo 2, del 1 al 16. Y este es la persona común, religiosa, de la congregación de la nación de Israel, ¿sí? La persona moral. Y luego vamos a ver al pecador religioso. Este ya es un líder dentro de la nación de Israel. Romanos 2 del 17 hasta el capítulo 3 versículo 8. Entonces vamos a ver cómo estos tres tipos de pecadores representan nuestras vidas cuando no éramos creyentes. Y vamos a ver que Pablo aquí entonces va a hacer un caso, va a levantar un caso, va a llevar a todo el mundo, los va a llevar como ante la corte de Dios. Y va a hacer un edicto y va a poner a todo el mundo bajo pecado. No importa si usted es pecador inmoral, no importa si es pecador moral, si tiene su propia moralidad, o si es un pecador religioso, ya sea que usted esté dependiendo de sus obras o actividades religiosas. Y por último va a concluir que todos han pecado y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo el mundo está bajo pecado. Y ese va a ser en el 3:20. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio? El Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ese creer involucra quién es Jesucristo, que Él es Dios hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? El mismo Dios creador se hizo hombre y vino a morir en la cruz como Hijo de Dios. Involucra también por nosotros en la cruz. Y eso es exactamente lo que la persona tiene que poner su fe para llegar a ser salvo. Entonces, nosotros le decimos a las personas que crean en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y ese es el Evangelio. Y si la persona cree, entra ¿por dónde? Por la puerta estrecha, ¿sí? Porque está confiando únicamente que por la obra de Cristo se alcanza la gloria eterna y el perdón de pecados. Ahora, vamos entonces a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre la descripción del pecador inmoral, que es la parte que me toca a mí. Padre Celestial, yo te pido que tú ahora nos muestres con tu palabra, Señor, acerca del pecador inmoral, Señor. Gracias, Señor, porque yo me identifico con esta clase de individuo cuando por 22 años de mi vida, Señor, estuve desperdiciando mi vida, Señor, y perdido, como toda persona que nace en este mundo, Señor, sin esperanza y sin Dios en su vida. Pero gracias porque el Evangelio llegó a través de tu palabra, Señor, a mi casa. Y gracias por la convicción del Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Y gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, que me señaló claramente que la salvación era por gracia mediante la fe en Jesucristo. Te pido, Padre, que tú nos hables ahora, Señor, y nos ayudes a entender qué es lo que pasa con el hombre inmoral. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vemos el pecador inmoral que tipifica, de acuerdo al contexto, la injusticia de los gentiles. La injusticia de los gentiles. Y nos dice allí que la justicia de Dios es requerida. Y lo vemos de Romanos 1 del 18 hasta el 3:20. Porque el pecado del hombre requiere la condenación de Dios. O sea que Dios requiere que la justicia de Él sea requerida. Vimos hasta el versículo 17 que la justicia de Dios se reveló por medio de ¿quién? Del Evangelio de Jesucristo. De una manera misericordiosa, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora Dios entonces, ¿por medio de qué? Por medio de la creación, va a poner al mundo con la mera revelación natural, va a poner al hombre bajo juicio. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces Romanos 1, del 18 al 32, la condenación de Dios cae justamente sobre el pecador inmoral. Sobre el pecador inmoral. Romanos 1, del 18 al 21, entonces vamos a leerlo ahí, dice la palabra de Dios así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen ¿qué? Excusa. Entonces estos versículos nos muestran que la salvación no viene a través de la revelación general, de lo que es conocido de Dios.
a través del mundo natural, ¿cierto? Debido a que Pablo enfatiza la universalidad del pecado y concluye que no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3:11. Lo que hace la revelación de Dios es poner al mundo endeudado con Dios. Lo que la revelación de Dios, su majestuosidad en su poder y deidad por medio de las cosas hechas, pone al hombre en deuda delante de él. Entonces, vemos claramente que Dios condena al pecador inmoral porque suprime intencionalmente la verdad de Dios por la mentira. Dios está emitiendo, por decir así, una señal como una torre que transmite a una radio. La señal de la torre está emitiendo señal y el transmisor, el transistor que usted tiene en la radio recibe aquella señal de la torre. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre reacciona ante esa señal como una radio apagada. Decide ignorar la evidencia de la revelación de Dios que emite diariamente por medio de la creación. Y decide cambiar esa verdad en su mentira. O sea que el hombre está resistiendo la verdad de Dios en su mentira. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 1:17, veámoslo poco a poco, acordémonos que dice allí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y mire bien que dice que el justo, o sea, la persona que ya está justificada, por la fe vivirá, o sea, continuará viviendo, santificación. Ahora, mire lo que dice aquí, declara que la justicia de Dios se revela desde el cielo a través del Evangelio. Dos revelaciones que vienen desde el cielo. Una que se hizo hombre, Jesucristo, para salvación. Pero la otra por medio de la creación, emitiendo al hombre una señal que le dice, me debes, eres pecador. Soy creador, tú eres criatura. Soy santo, tú eres pecador. Soy omnisciente, tú no lo sabes todo. Tú eres un ignorante. O sea, pone al hombre bajo deuda. Y ambas revelaciones vienen desde el cielo. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo nos hace ver aquí. Entonces vemos que declara que la justicia de Dios se revela desde el cielo a través del Evangelio, pero ahora a la inversa, como leímos en Romanos 1:18, declara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Contra toda impiedad. Como quien dice, en la cruz se unieron el cielo y la tierra. ¿Cielo? En la cruz la revelación del perdón de Dios y su amor y la justicia que Él hace por el pecado fueron revelados por medio del Evangelio, Cristo muriendo por nosotros y resucitando entre los muertos por nuestros pecados. Pero a la vez desde el cielo Él muestra que todo hombre le debe a Él. ¿Sí? Y por eso Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:18, vamos a leerlo despacio, nos dice allí la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahí utiliza la palabra revela, ¿verdad? Y es la palabra apocalipto, que significa develar o revelar. Claramente Dios está revelándose por medio de la creación, su existencia. El hombre necesita la justicia o la rectitud de Dios porque en su estado pecaminoso se encuentra directamente bajo la ira de ¿quién? Bajo la ira de Dios. El hombre se encuentra en una situación precaria delante de Dios. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios allí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está emitiendo por medio de la creación y por medio de la conciencia que el hombre es culpable. Romanos 1:18b nos dice que la impiedad e injusticia del hombre ha violado el carácter recto de Dios. Por lo tanto, Dios debe responder ¿en qué? En ira. Romanos 1:18c nos dice allí claramente, nos dice, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. La impiedad es el pecado o la rebelión contra Dios. La impiedad nos habla entonces de cómo el hombre está endeudado con Dios verticalmente contra Él. La revelación de la creación muestra claramente que Dios
es un Dios santo y que el hombre es un hombre pecador. La impiedad entonces es el pecado o la rebelión contra Dios. Todo lo que se opone a su carácter o existencia es impío, no como Dios. Y suprime la verdad, suprime la verdad. El hombre decide suprimir la verdad de que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios ordenado, un Dios supremo, un Dios omnipresente, omnipotente. Y dice, no, aquí quien reino soy yo. Romanos 1:18 la justicia, la injusticia es el pecado o la iniquidad dirigida hacia otros humanos. Hacia otros humanos. Entonces, por un lado, nosotros vemos que la impiedad tiene que ver con la relación vertical con Dios. El hombre responde impíamente ante aquella revelación. Y de la manera como responde a Dios, así va a responder horizontalmente con la relación con los demás hombres o mujeres. La injusticia es el pecado entonces o la iniquidad dirigida hacia otros humanos. Todo lo que desafía los mandamientos de Dios suprime la verdad. Romanos 1:18 al 19 nos dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Les es qué? Manifiesto. O sea que Dios no ha dejado sin revelación a hombre alguno. No importa de dónde esa persona haya crecido. No importa si ha crecido en el mundo civilizado o si ha crecido en el mundo apartado de la civilización. El hombre sabe la verdad de la rectitud del carácter de Dios, pero escoge activamente negar esa verdad. En otras palabras, el problema del hombre no es un problema intelectual, pues Dios se lo ha manifestado. El problema del hombre es un problema ¿qué? Moral. Corrupción moral. Y esa corrupción moral pervierte finalmente el pensamiento. Romanos 1:19 nos dice la palabra de Dios claramente: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. El hombre, toda persona posee el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes del reino animal. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó desde el principio. Lo creó con la capacidad innata de reconocer quién es Dios y quién es Él delante de Dios. Toda persona posee dicho conocimiento. Dicho conocimiento. Romanos 1:19 nos dice allí: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las civilizaciones y culturas tienen el conocimiento del bien y del mal. Dios lo colocó así en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano, ¿sí? Vamos allí en la palabra de Dios, Génesis 1, el 26 al 27. Génesis 1, del 26 al 27. Y nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Los creó. Entonces muestra muy claramente que el hombre, no importa en qué clase de cultura se haya desarrollado, tiene dicho conocimiento, pero el problema es que detiene la justicia de Dios en su injusticia debido a su naturaleza pecaminosa. Porque a raíz de la caída del Edén, todo hombre nace con una naturaleza corrupta, totalmente en corrupción, moralmente caída. De tal manera de que el hombre siempre, contra dicha revelación, sabe que Dios existe, pero no le quiere dar la gloria a Él. No le quiere dar la gloria a Él. Por lo tanto, cuando las personas nos dicen a nosotros: ¿y qué pasa con esa persona que está por allá indiecito y que nunca ha escuchado el evangelio ni nada? Esa persona inocente, ¿qué va a hacer Dios con él? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa persona no es inocente. De acuerdo a la palabra de Dios, ese también es un hijo de Adán,
y ha nacido con una naturaleza pecaminosa y necesita la redención de Dios. ¿Sí ve? Nadie tiene excusa delante de Dios. Vemos ahí el 19c hasta el 20, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación de Dios predica el mensaje de su existencia, de modo que cada corazón lo entienda. Dios también ha escrito eternidad dentro del corazón de todo el mundo, como dice Eclesiastés 3:11, ¿cierto? Que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que el hombre no puede entender ni la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, Él ha puesto eternidad, Él le ha puesto en el hombre la conciencia. El hombre tiene una conciencia, y esa conciencia es un monitor moral que le dice lo bueno y lo malo, activada negativamente en el momento en que Adán y Eva pecaron. ¿Y dónde estás tú?, le dice Dios. ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Claro que sí sabía. Lo que quería que ellos salieran a contar realmente qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Luego a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Sí ve? Todo el mundo tiene ese monitor moral que nos acusa. Nos acusa o nos defiende nuestro razonamiento por el lado positivo, ¿cierto? Nos acusa cuando estamos mintiendo y nos excusa cuando realmente no hemos hecho lo malo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que el hombre no tiene excusa delante de Dios, porque sabe por medio de la conciencia de que Él existe. ¿Sabe que hay tres argumentos que prueban la existencia de Dios? El primer argumento es la prueba de la primera causa, la ley de la causalidad. Todo efecto debe tener una causa. Toda cosa finita o contingente, como la creación, necesita una causa, y esa causa es Dios. En el principio Dios creó que los cielos y la tierra. En el principio, hablando del tiempo, Dios creó los cielos, hablando del espacio, y la tierra, hablando de la materia. Por lo tanto, muestra de que Dios es la causa de todo efecto. La segunda prueba o del argumento que comprueba la existencia de Dios es la prueba del diseño. Detrás de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente. Detrás de este reloj presupone un diseñador o un relojero. Ahora, ¿cuánto no más complejo el universo? Deja testimonio de que detrás de ese diseño inteligente hay ¿qué? Hay un creador inteligente. De tal forma que este mundo no salió de una gran explosión y por millones de años se volvió al orden. Imposible. Dios lo creó con inteligencia. Hay inteligencia detrás de ese diseño inteligente. El sol no está ni tan cerca de la tierra que nos quememos, ni tan lejos para que nos quememos. La luna ni tan cerca para que el oleaje sea tan grande que no haya lo seco, ni tan lejos como para que no hayan olas. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Es un creador inteligente. Y la tercera prueba del argumento que comprueba la existencia de Dios es entonces la prueba moral. Dios ha puesto entonces ese monitor moral en nuestra vida, que es la conciencia. Es como la caja negra de un avión. Ella tiene ahí, tiene grabada todas las conversaciones antes de que el avión se choque. ¿Sí? Lo mismo, las conciencias nuestras, de acuerdo a Romanos capítulo 2, nos dice que tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho según el Evangelio de Cristo, dice la palabra de Dios. A todas aquellas personas que no han puesto su confianza en Cristo, pues bien, todo eso se les va a abrir el día del juicio. ¿Sí? Pero aquellos que hemos puesto nuestra confianza en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, la palabra de Dios dice que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. Y no hay juicio, no hay condenación para los que están en Cristo, pero solamente los que están en Cristo, hermanos. Entonces vemos que la creación testifica acerca de la naturaleza divina del Creador. ¿Sí? Porque dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Semejante majestuosidad de creación testifica de que hay un ser inteligente, y que ese ser inteligente es omnipotente,
que Él es omnisciente y también que Él es omnipresente. ¿Se acuerda David? ¿A dónde me escaparé de tu presencia? Si voy a la montaña más alta, ya estás tú. A lo profundo del océano, ya estás tú. ¿De dónde me escaparé de tu presencia? El testimonio de Dios en la naturaleza es fascinante y es general. La creación testifica acerca de la naturaleza divina del Creador. Romanos 1:20 nos dice: todas las personas poseen la capacidad mental de reconocer la existencia de Dios y por lo tanto están sin excusa delante de Él. Porque la creación misma, el mundo entero testifica de Dios. Su carácter invisible, su poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Quiere decir, su belleza, la complejidad, el diseño, la funcionalidad muestran claramente de que un ser eterno y poderoso que puso todo cuanto existe. Lo mismo lo dice Job, que cuando creó los animales y habla en la naturaleza y todo eso. Dice, ¿cuánto no dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino de que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos? Somos creación de Él. ¿Qué tal el DNA? Ese otro universo ya microscópico, ¿verdad? De donde viene todo el código genético de cada individuo. Es increíble. Eso no vino a través de un proceso de evolución, vino a través de un proceso de creación. Un diseñador inteligente solo pudo hacer semejante cosa. El hombre es deudor ante Dios. Todas las personas poseen la capacidad mental de reconocer la existencia de Dios y por lo tanto están sin excusa para rechazarlo. Romanos 1, del 21 al 31, leamos: pero habiendo conocido a Dios, como mediante esta revelación general, mediante la conciencia, mediante la causalidad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Y más aún con la tecnología, hermanos, que todavía podemos ver más el universo y alcanzar a ver estrellas que nunca hemos visto antes. Y aún así el hombre todavía se resiste a creer en la existencia de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuevamente el problema es intelectual. El problema no es intelectual, el problema es moral. Es moral. No quiere darle la gloria a Dios. Dios tiene razón al condenar a los pecadores inmorales porque han rechazado la verdad. Veamos cómo es el descenso gradual o degradación de la humanidad pecadora. Lo que está haciendo Pablo aquí está trayendo a todo el mundo bajo el edicto de Dios, que todo el hombre es culpable, y está levantando el caso del por qué es culpable. Sí. Y saber, esta porción de la escritura nos está diciendo que la revelación general es suficiente para que el hombre sepa que hay un creador. Esta porción no enseña entonces la evolución, que el hombre empezó como ser inferior y llegó a ser superior, sino la degradación. Empezó como un ser superior el hombre en la creación, que en Génesis 1 y 2, y por causa del pecado a partir de Génesis 3 cayó más bajo que las bestias. Sí. Hermanos, ¿qué más sabiduría que la que emite Dios por medio de la creación? El salmista lo dijo en el Salmo 19: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro y una noche a otra emite sabiduría. Hasta el día de hoy, cada día encontramos más sabiduría a través de la astronomía, a través de tantas cosas que tenemos ahora de tecnología, y aún tenemos tantas cosas por aprender. Y el hombre todavía se resiste a entender que Dios hizo todo cuanto existe y que Él no se hizo a sí mismo. ¿Sí? No es producto de la evolución. Romanos 1, del 21 al 22 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, vemos que la depravación del hombre merece el juicio. La ignorancia de Dios viene con un alto precio. Entonces, aquí claramente nos está diciendo la palabra de Dios de que no existen personas ateas. No hay.
porque Dios le ha dado ese conocimiento innato. Ay, pastor, ¿y qué pasa con las personas que nacen ciegas? ¿Tiene la conciencia? La conciencia le acusa de pecado. Suficiente la conciencia, ¿verdad? No hay quien se escape de semejante justicia de Dios. No hay quien. ¿Sí? Y por eso está mostrando claramente en las Escrituras de que el hombre es inexcusable. Ahora veamos que la ignorancia de Dios viene con un alto precio. El hombre retiene la justicia de Dios en su justicia. ¿Por qué? Porque si reconoce que Dios es creador, pues inmediatamente detrás no solamente de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente, sino detrás de ese Dios santo hay un código moral que pone al hombre bajo juicio. Porque no quiere ponerse bajo el juicio de Dios, no quiere creer que es culpable, quiere seguir con su vida inmoral. Sí, la depravación del hombre merece el juicio, la ignorancia viene con un alto precio. Y veamos la degradación en 4 puntos rápidamente. La degradación del hombre. Romanos 1:21a y nos dice allí, pues habiendo conocido a Dios. La falla de reconocer a Dios como creador y darle todo el honor resulta en la vanagloria ¿de qué? De la mente. Tal cual como ocurrió con Satanás cuando se levantó contra Dios, ¿cierto? Hay orgullo en él, dice la palabra de Dios, en Isaías, ¿cierto? El envanecimiento. Y todo lo que Satanás no pudo lograr, porque fue, mejor dicho, fue desterrado del cielo prácticamente, hombre, ¿cierto? Lo pudo perpetrar. Porque ahora el hombre tomó ese envanecimiento. Y ahí está el problema, el envanecimiento. Es la falla de reconocer a Dios como creador y darle el honor. Resulta en la vanagloria de la mente. Si el hombre fue creado en gloria, ahora el hombre está en deshonra debido al pecado. Romanos 1:21b nos dice allí, ni le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El pensamiento vano es el resultado de no honrar a Dios como creador. No honrar a Dios como creador. Ahora, ¿qué produce ese envanecimiento? Bueno, el envanecimiento produce el error. Romanos 1:21 nos dice, ni le dieron gracias. Produce ingratitud. El pensamiento vano produce un razonar errado porque dice allí, sino que se envanecieron sus razonamientos. El pensamiento vano produce un razonar errado que resulta en la ignorancia, que conduce a la adoración de ídolos. Y eso lo puede usted comparar en Efesios 4, del 17 al 19, con Colosenses 3, del 5 al 6. Veamos esas referencias. En Efesios 4, del 17 al 19, dice así, esto pues digo y requiero que del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así andábamos nosotros cuando éramos incrédulos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por la dureza de qué? De su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces usted ve la degradación allí. Y comparémoslo con Colosenses capítulo 3 del 5 al 6. Colosenses 3 del 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Los hijos de desobediencia. Ahora, después de que el hombre se envanece, viene como número 2 el orgullo. El hombre llama a sus especulaciones sabiduría, pero en realidad su pensamiento es necedad. ¿Desde cuándo el hombre es así? Bueno, desde la caída, ¿sí? Desde la caída. Creyeron la mentira en lugar de la verdad de Dios. Creyeron que podían tomar el lugar de Dios y podían redefinir lo bueno y lo malo. Y seréis como Dios, le dijo Satanás, sabiendo el bien y el mal.
Tú eres quien vas a redefinir la realidad. Y vamos a ver cómo eso se perpetra en toda la degradación del hombre, que comienza él entonces a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Totalmente opuesto a lo que Dios dice. El orgullo, entonces, el hombre llama a sus especulaciones sabiduría, pero en realidad su pensamiento es necedad. Romanos 1:23 nos dice la palabra de Dios. Dice, y cambiaron la gloria de ¿qué? Del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De hombre corruptible. ¿Por qué? En el 22 vimos el orgullo. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea que el hombre se coloca en la posición de Dios y él decide darle más crédito a sus especulaciones que a la palabra de Dios. Y que lo que Dios naturalmente ha revelado, que está sobre él. ¿Qué produce eso después del orgullo? Produce la distorsión. ¿Sí? En el 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, le creemos más a la doctrina de los hombres y ponemos a los hombres como ídolos en altares, ¿cierto? De aves y cuadrúpedos y reptiles. O sea, le damos más crédito a la creación que al creador. Y es tremendo nosotros que en las escuelas públicas se enseña la teoría de la evolución, en donde se colocan los animales como, es idolatría realmente. El decir que venimos de los animales es idolatría. ¿Sí? Génesis 3:8 nos dice claramente que esa distorsión pasó allí cuando el Señor le dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto cuando cayeron en pecado, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre escondiéndose de Dios. Sí. Y distorsionan la historia. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Sí. La mujer que me diste. Dice. Amén. Amén, dice. La mujer que, y luego la mujer, la serpiente, ¿no? Satanás. Desde ahí el hombre está evadiendo la responsabilidad, ¿verdad? Está evadiendo que realmente ha pecado contra Dios. El problema es moral. Porque intelectualmente sabían que habían pecado contra Dios. Por eso se cubrieron con hojas. Pero se dieron cuenta que aunque cubriéndose con hojas, de la desnudez que Dios hablaba no era una desnudez física, sino la desnudez espiritual, porque habían pecado. Los ojos de la conciencia de una manera negativa se habían abierto y estaban ahora avergonzados. ¿Sí? Cuando antes honraban a Dios, ahora estaban deshonrando a Dios. Cuando antes compartían de la gloria de Dios y había sido Él el que dominaba sobre el reino animal y compartía la gloria de Dios y su poder, ahora estaba en la deshonra. ¿Sí? La distorsión. ¿Qué ha pasado entonces? En un principio Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza como un espejo. Dios se agradó de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza porque el hombre reflejaba claramente la imagen de su creador. De una manera limpia, santa, inocente, pura. Y ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. No había que esconderse. Antes salían a presentarse alegres con el Señor. Pero cuando el pecado cayó y que ellos cayeron en pecado, cuando desobedecieron a Dios, es como que ese espejo que reflejaba la conducta, los atributos de Dios en ellos, se rompió. Y ahora el hombre, aunque todavía está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ya no refleja la imagen de Dios como la reflejaba en un principio. Ahora refleja una imagen satánica que se revela contra la naturaleza de Dios y se va en contra de su propia naturaleza. Y vamos a ver cómo. Por eso hablamos de que el hombre está en total depravación. Romanos 1:23b nos dice la palabra de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Perversión. El hombre pervierte su responsabilidad ante Dios y crea dioses que él pueda manipular y controlar. Romanos 1:23 al 24, y nos dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos que el rechazar la revelación externa de Dios provoca que el hombre comienza a deshonrar a Dios internamente aún peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice aquí, la negación del Dios vivo resulta en idolatría. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Sí? Usted puede ir ahí en Jeremías 10 del 1 al 5 y vemos un ejemplo de eso, ¿verdad? En Jeremías capítulo 10 del 1 al 5. Oíd la palabra de Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces muestra claramente la idolatría. Hoy en día la idolatría se manifiesta también en manera religiosa, también llevando a través de imágenes. Romanos 1:24a nos muestra ahí claramente: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los abandona a la impureza que deseaban. Esa era lo que ellos querían. Quieren ignorar la existencia de Dios en sus corazones para seguir viviendo una vida inmoral como a ellos les plazca. Pues bien, ahora entonces yo los abandono a dichas impurezas. Y sabe que muchas veces el castigo de Dios se revela de esa manera, para que el hombre mismo pueda, como dice, todo lo que el hombre sembrase, eso que cosechará. ¿Sí? Y dice el 1:24b: Dios permite que deshonren sus propios cuerpos. Romanos 1, el 25 al 27 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y acordémonos que allí que dando culto a las criaturas antes que el Creador, no solamente al mundo animal, sino también al hombre mismo, a las doctrinas que traen estos tipos de personas. La evolución, no hay Dios. La gran explosión, no hay Dios. El materialismo, ¿sí? Aunque al principio decían de que todo esto salió, que el mundo era eterno, decían que la materia era eterna, pero luego se dieron cuenta de que no era eterna, ¿sí? Se dieron cuenta por la segunda ley de termodinámica que tuvo que haber tenido un principio. Pero entonces, ¿cómo ahora vamos a solucionar el problema? No podemos aceptar que hay un Dios. Por lo tanto, hubo una gran explosión, ¿sí? Pero ¿quién hizo la gran explosión? No lo sabemos, pero así fue, ¿sí? Su profanación causada por la adoración de ídolos resultó en su propia degradación. Y mira lo que dice el 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Está hablando claramente lesbianismo. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, homosexualismo, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Su profanación causada por la adoración de ídolos resulta en su propia degradación. Romanos 1:26a vimos claramente: así Dios los entrega a pasiones vergonzosas, ¿sí? Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios llama a la prostitución resultante antinatural. ¿Sí ve? Eso es lo que produce la rebelión del hombre. En su naturaleza pecaminosa, él mismo se revela en contra de la revelación de Dios y manifiesta su camino antinatural de una manera perversa.
Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Dios llama a las desviaciones sexuales resultantes, tal como la homosexualidad, indecentes y destructivas. ¿Sí? Realmente el hombre pretende tomar el lugar de Dios, como se creó la mentira desde el principio: y seréis Dios sabiendo el bien y el mal. Tú no tienes que Dios te diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú mismo te vas a hacer tus propias leyes porque estás en lugar de Dios. Y así es el hombre en su naturaleza pecaminosa. Quiere redefinir lo que es la ley de Dios. Y hoy en día vemos el matrimonio homosexual, ¿verdad? Y cómo ha avanzado y la agenda va para adelante, ¿no? Entonces Dios llama a estas desviaciones sexuales algo antinatural. 28 al 31 nos dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque de ahí es donde ¿qué? Donde resulta todo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire que Dios no lo entrega a una mente reprobada de inmediato, sino a entre más rechazo, el Señor comienza entonces a darle lo que ellos quieren, ¿verdad? Si quieren ese extravío, ¿ok? Entonces aquí tiene la mente reprobada, ¿sí? Los entrega a una mente reprobada. Es la consecuencia a una causa. El efecto de esa causa de rechazar a Dios es una mente reprobada. Hay consecuencias. Su falta de reconocer a Dios resulta en el ateísmo. Veamos, dice allí en el 28 al 31: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces su falta de reconocer a Dios resulta en el ateísmo. Viven una vida como si no existiera Dios. Cuando una persona me dice: yo soy ateo, yo no creo que Dios existe, yo le digo a él: mira, tú crees que Dios no existe, pero el hecho de que tú creas que Dios no existe no quiere decir que Él dejará de existir. ¿Sí? Y eso es claro, hermano. Romanos 1:28 nos dice claramente allí que como ellos no lo probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Su falta de entendimiento de reconocer a Dios resulta en el ateísmo. Dios los entrega a una mente reprobada. Romanos del 29 al 31, capítulo 1, dice: ellos multiplican su degradación, cometiendo así pecados innumerables. Romanos 1:32 nos dice la palabra de Dios allí: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, subraye ese entendido. Mire, aquí no hay ninguno que va a llegar con ignorancia o que ignora de que no va a haber un juicio. Todo el mundo sabe que va a haber un juicio, para que no quieren admitirlo. Ese es el problema. Detienen la justicia de Dios en su injusticia. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, porque la conciencia les acusa que eso está mal hecho, pero sin embargo lo siguen haciendo, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Sí? Su desafío a Dios y coqueteo con la muerte resulta en reprobación. Romanos 1:32a: saben que sus acciones merecen la muerte, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero eso nos dice que la palabra de Dios, que todo el mundo va a cerrar la boca y va a quedar bajo el juicio de Dios. No hay persona que va a decir: ¿y yo por qué? No, Él sabe muy bien por qué. Sí. Romanos 1:32b: ellos personalmente desafían a Dios, no solo las hacen estas cosas. Desafían. Viven como si no hubiera haber un juicio. ¿Dónde están las promesas de su advenimiento? Si todas las cosas continúan así como desde el principio. Así dice la primera de Pedro, ¿verdad? Y nos habla muy bien, y también la segunda de Pedro, del juicio de Dios que va a venir sobre la tierra. Y nos lleva a lo que Noé y todo eso. Piensan que todo es
la teoría del uniformitarianismo, que todo continúa desde el principio. Y eso es lo que enseña la evolución prácticamente. No hay nada nuevo, sino todo es lo mismo, ¿no? Nunca haber un juicio. Al fin y al cabo no hay un Dios, ¿no? Pero se olvidan que la primera vez Dios hizo juicio con agua y este mundo fue anegado con agua. ¿Cuánto más este mundo va a ser destruido por fuego? Dice la palabra de Dios. Ellos personalmente desafían a Dios, no solo las hacen. Ellos motivan a otros a oponerse a Dios, sino que también se complazan con lo que le practican. ¿Sí? Hacen propaganda y salimos y hacemos todo esto, ¿no? Vivamos como nos plazca, porque esto es libertad. Y eso no es libertad, es libertinaje. Eso es antinatural. Todas estas acciones son. Ahora, esto no quiere decir que todo hombre que es pecador practica todo esto, ¿no? Aquí está diciendo la degradación, que entre más rechaza, a mayor revelación de Dios y a mayor rechazo, mayor la degradación del hombre, sí. Pero cada uno de nosotros estamos bajo ese espectro, sí. Pero todos estamos bajo pecado. Y eso es lo que llega a la conclusión Pablo. Ellos motivan a otros a ponerse a Dios. Ahora, llegando aquí a la conclusión de esto, vemos entonces el pecador inmoral, ¿cierto? ¿Cuál es la solución para el pecador inmoral? La misma solución que todo hombre necesita escuchar: el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el único que pagó por nuestros pecados conforme a la Escritura en esa cruz. Pagó y pagó completamente. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra amó es pasado. Amó a Dios al mundo, que dio, está en tiempo pasado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ese es tiempo presente, es lo que tú y yo nos corresponde hacer: creer, ¿sí? En Él, ¿qué dice allí? Tenga que vida eterna, ¿sí? Hermano, Jesucristo murió por nosotros, resucitó entre los muertos, hizo una obra que jamás ningún hombre podrá hacer, levantándose de los muertos, mostrando la victoria sobre la maldición de la muerte y el pecado. De toda nuestra deshonra fue crucificada, fue pagada, y demostró su amor claramente y públicamente, dividiendo el calendario, su nacimiento de la historia de la humanidad antes y después de Jesucristo, resucitado entre los muertos y la evidencia de una tumba vacía. Dios va a juzgar al mundo y va a venir. Pero déjame decirte una cosa: Él ya no juzgó a todos en la cruz. El que cree en Él, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Hermanos, déjame decirte una cosa: si tú rechazas esas dos revelaciones, si tú rechazas la revelación de la creación y que Dios existe, de seguro que vas a rechazar la revelación de Jesucristo. ¿Para qué Jesucristo? Si no hay Dios, entonces yo vivo como me plazca. Pero déjame decirte una cosa: esas dos revelaciones son muy claras y han afectado la historia de la humanidad. Pero es tu decisión creer si Jesucristo murió por tus pecados, porque Dios va a vindicar a su Hijo. El sacrificio de su Hijo no fue en vano. Él murió por todos, y el que cree en Él es justificado por la fe y por la obra completa de Cristo, es perdonado. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa lo profundo que tú hayas caído, no importa la inmoralidad en que te hayas metido, Cristo te perdona si tú crees que Él ya murió por ti, si tú crees que ya sustituyó el justo por los injustos para llevarnos a Dios, si tú crees que ya resucitó. Y mire que ya, por eso una salvación es por gracia, porque ya se ofreció, ya pasó en el pasado. Todo lo que tienes que hacer es creer, poner tu confianza de que Él ya lo pagó todo. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces el pecador inmoral? Escucha el Evangelio y, de acuerdo a la gráfica, como vimos, si cree, entra al camino estrecho, ¿verdad? Pero si no cree, hermanos, ahí entra, ¿verdad? El camino, ¿verdad? Pero si no cree, ¿qué pasa? Al infierno va a dar.
Hay camino que para el hombre parece correcto, pero es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Y Cristo se paró en esa cruz entre la muerte y la vida y demostró ser la vida. Espero que pongas tu confianza en Cristo, si no la has puesto únicamente en Él. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por haber muerto por mí, Señor, porque yo era uno de esos pecadores inmorales, Señor. Gracias por la misericordia de tu evangelio, Señor. Gracias por amarme a pesar de que era un pecador perdido, Señor, inmoral, que vivía así como si tú no existieses, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú me hiciste cambiar de mentalidad, lo que llamamos arrepentimiento, y poner mi fe, mi única confianza y la esperanza en tu obra completa que tú hiciste en la cruz, Señor. Y yo te pido que si hay una persona que escucha este mensaje, Señor, que crea de todo corazón que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó entre los muertos, porque tu palabra dice que todo aquel que cree en Él no será avergonzado, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, que todo aquel que cree en Él pasa de muerte a vida espiritual. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor. Amén.